¿Qué tal? Buenas tardes. Dígame, ¿por Bueno, dónde empezamos? es difícil poder comenzar a entender lo que está pasando, pero sería bueno hacer una pequeña entrada. ¿Por qué se genera este Perfecto. conflicto de esta potencia mundial como es Rusia con este país que es bastante pequeño como es Ucrania? Bueno, este es un tema no nuevo, es un tema que empieza en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. No nos olvidemos que Ucrania fue una república de la Unión Soviética que recién se independizó en 1939, cuando se unificó Ucrania Occidental y Oriental en la República Ucraniana Soviética, y desde siempre ha sido un Estado bastante heterogéneo, no ha sido un Estado homogéneo, como todo el resto de la Unión Soviética, o de los países que compusieron la Unión Soviética. Esto de alguna forma empezó a generar, ¿no es cierto?, una situación cuando se independizan las repúblicas, y Rusia queda desmedrada, digamos, de lo que era la Unión Soviética en general, ¿no es cierto? Se van generando una serie de conflictos a partir de los reacomodos de estos países en la escena internacional. Primero diría que el tema de la soberanía ha sido un tema súper importante en general en lo que ha sido el manejo que ha tenido una serie de repúblicas frente a Rusia. Rusia ha tratado de mantener un cierto tutelaje de lo que han sido estas repúblicas. Fundamentalmente, yo diría que a través de lo que han sido la elección o tratar de influir en las elecciones de presidentes que fueran más prorrusos para poder mantener lo que se llaman las áreas de influencia o de alguna forma determinar un poco lo que es limitación de la soberanía, limitando lo que es la política exterior. Este es un tema, digamos, y esto generó un conflicto que se empieza a dar tempranamente. Ya en el 2003 hubo un primer conflicto cuando Rusia quiso construir una represa en una isla ucraniana. Y esto generó ya divisiones y disputas. Posteriormente se genera, ¿no es cierto?, un nuevo conflicto cuando se produce el 2008 la guerra de Georgia, otra república, digamos, soviética, donde Abjasia y Osetia del Sur quisieron separarse de Rusia, pero de Georgia. Como había también ciudadanos rusos, ya sean de primera o segunda generación, de alguna forma Rusia se entromete y trata de alguna forma de poder mantener estas repúblicas como repúblicas independientes. Por cierto, Ucrania, viendo la posibilidad de que le pasara lo mismo, ¿no es cierto?, apoya a lo que es Georgia. Por lo tanto, ya hay un segundo gran conflicto, más allá de que en la televisión rusa desde un principio se empieza a tratar a Ucrania en las elecciones ucranianas a sus dirigentes como nazis o neonazis, títeres de Occidente, antirrusos. Es decir, hay una campaña sistemática desde un inicio con respecto a Ucrania. Ucrania es una De ahí, suerte de sí, colchón entre Europa y Rusia, sí. de ahí, profesores, que Putin dice que no tenía otra opción que invadir a Ucrania para defender a Rusia. Bueno, ese es el tema, ese es el tema. El tema es que en el fondo Putin, bueno, sucedieron varias cosas más. Bueno, un presidente que trató de poner, digamos, Yanukovych, que en el fondo lo trató de poner en el 2004, no le resultó, y en ese sentido, ¿cómo se llama? Perdona, tengo una Sí. pequeña molestia aquí. No le resultó el 2004 y se produjo la Revolución Naranja, que es una revolución que de alguna forma sacó a Yanukovych y puso a otro, porque habían sido elecciones amañadas. Ahora sí, Yanukovych sale el 2010 como presidente, y en esa Revolución Naranja ya siguieron la situación bastante tensa entre Rusia y Ucrania, porque dijo que esta Revolución Naranja había sido de alguna forma un paso hacia Occidente y había sido instigada por Estados Unidos y otros países occidentales. El 2010 sale Yanukovych como presidente, pero sin embargo no tiene una actitud completamente prorrusa.
y de alguna forma habían proyectos en el Parlamento para integrarse a la Unión Europea, los cuales Yanukovych, digamos, desestima, y ahí se produce lo que se llama el Euromaidan, que es una suerte también de revuelta muy grande, donde cae el presidente Yanukovych y se forma un nuevo gobierno que es mucho más pro-occidental. Y ahí se genera la situación que Ucrania decide entrar, dados estos sucesivos elementos que están generando las relaciones con Rusia, decide entrar primero a la Unión Europea y a la OTAN, y segundo a la OTAN. Y en esa perspectiva, lo que dice Putin, ¿no es cierto?, que de alguna forma ahí se le genera un problema de seguridad. Entre tanto, se produce el 2014 ya la guerra de Crimea. En el mismo molde que pasó con Georgia, ¿no es cierto?, y las provincias georgianas, se produce el tema de la guerra de Crimea, donde Rusia entrega pasaporte a una serie de ciudadanos que supuestamente eran de nacionalidad rusa o segunda generación, los trata como ciudadanos y por lo tanto dice que sus ciudadanos están siendo afectados por elementos bélicos, digamos, de fuerzas regulares ucranianas. Y por eso que entra en la guerra, y justo con eso hay una guerrilla, evidentemente, separatista en Donbass, en la zona del Donbass, ¿no es cierto?, que están en las provincias de Donetsk y la vecina Lugansk, y se producen supuestamente el llamado independencia de dos provincias, perdón, en el caso de Crimea, no, me fui a otro lado, me adelanté mucho. En Crimea lo que se produce un plebiscito posteriormente a la invasión rusa y se produce, digamos, la anexión de Rusia a Crimea. Y este mismo molde se usa, ¿no es cierto?, en las provincias de Donbass, que también ahí se genera un problema, fundamentalmente por otras fuerzas separatistas rusas, y ahí fundamentalmente el argumento inicial era que ciudadanos rusos estaban siendo masacrados por fuerzas ucranianas, y por tanto ahí estalla la guerra. En el fondo, ¿qué es lo que pidió? Y que también Occidente tuvo un poco responsabilidad en esto, de no atender, digamos, a las percepciones de inseguridad rusa. El 2001, el presidente Putin hizo una petición formal a través de sus delegados, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Uno, detener la ampliación de la OTAN, es decir, que la OTAN no siguiera ampliándose a los ex países socialistas. Ya hay varios ex países socialistas que son parte de la OTAN, no solamente lo que hablamos de Polonia y Hungría, sino también de la República Soviética, digamos, de lo que era la Unión Soviética, también hay un par de países que son parte de la OTAN. Segundo, suspender los proyectos de infraestructura militar en territorios que eran de la Unión Soviética, de los antiguos territorios de la Unión Soviética, es decir, aquellos países como Estonia, Lituania, etc. Tercero, pidió el cese de la asistencia militar a Ucrania, porque veía que Ucrania se estaba armando, que no tenía un buen ejército, se estaba armando. Y cuarto, pidió la eliminación de misiles de alcance medio en Europa, fundamentalmente en la frontera polaca. Estados Unidos y los países europeos no dieron lugar a estas peticiones, y ahí se produce cuando, usando el argumento de la independencia, ¿no es cierto?, de estas dos repúblicas que se declaran independientes, es decir, la República Independiente de Lugansk y Donetsk. Segundo, usando lo que era el atentado contra ciudadanos rusos. Y tercero, dado que estas repúblicas hayan firmado un tratado de asistencia mutua, es donde en el fondo se produce, después que lo aprueba la Duma, que es el Parlamento ruso, se produce la invasión a Ucrania. Es decir, tenemos que buscar más elementos geopolíticos que de intereses económicos, porque acá hay un auditor que me está diciendo, Eugenio Carinado me dice, descubrieron un yacimiento más grande de litio en Ucrania. Ese sería uno de los elementos por los cuales Rusia hoy día está concretando esta invasión militar. Son varios los elementos por qué las concretan. Uno es porque está ascendiendo y por mantener una influencia geopolítica en lo que eran sus antiguas repúblicas. Y en ese es un elemento que desde que llega Putin al poder, hace unos 20 años alrededor, un poco menos, por ahí está más o menos la fecha, de alguna forma su sueño, ¿no es cierto?, es reconstituir lo que era la Unión Soviética.
en parte, no una Unión Soviética del siglo XXI, lo llamaríamos de alguna forma. Y por lo tanto empezar a jugar ya a nivel de escala mundial, cosa que no lo había podido hacer desde que se destruyó la Unión Soviética, que quedó muy desmedrada. No solamente se rompió el Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, sino además quedó muy desmedrado en general como país. Se le desmembró el país en general, en varias repúblicas que salieron de lo que es la ex Unión Soviética. Segundo, yo diría que hay una cierta cultura estratégica rusa, y fundamentalmente que la tiene Putin, que tiene ese sentido imperial, ese sentido de manejo imperial, donde él determina un poco lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto no hay respeto a las normas internacionales propiamente tal. Es decir, él fue capaz de transformar la Constitución para quedarse en el poder, él tiene una censura de prensa tremenda hoy día. Hoy día hubo varias manifestaciones en varias partes y hay más de 1.400 detenidos en el fondo por manifestarse contra la guerra en la propia Rusia. Tercero, yo creo que en el fondo él está probando, digamos, también un poco cómo insertarse en este nuevo escenario que de alguna forma no hay una hegemonía total como hubo en la segunda, durante la Guerra Fría, donde había una potencia hegemónica dominante que queda cuando cae la Unión Soviética, que fue Estados Unidos. Estados Unidos, si bien es la primera potencia militar, la primera potencia económica, es la primera potencia en general, de alguna forma no logra mantener una hegemonía a nivel mundial y se produce de alguna forma la irrupción de varias potencias. Entonces, cuando hablamos de esto, de alguna forma hay varias cosas. Lo económico está presente, que tiene que ver con el gas, minerales y otros más. Tiene que ver con las salidas, digamos, pero también tiene que ver con un elemento geopolítico que es una barrera hacia Occidente, hace que Occidente no siga influyendo en lo que es, vamos a nombrarlo como lo nombraba Estados Unidos, su patio trasero, digamos, en su patio trasero o patio delantero, en su patio. Entonces también está eso. Y tercero, que de alguna forma está demostrando y probando cómo de alguna forma quiere insertarse en este nuevo mundo. Ya hizo algo de eso en Siria. En Siria, por ejemplo, no solamente porque tenía la única base rusa que está fuera de la Unión de Rusia, de la Federación Rusa, es en Tartus, en Siria. Y en ese sentido, no solo apoyó al régimen de Bashar al-Assad, sino también probó armamento. No nos olvidemos que Rusia es uno de los mayores proveedores de armamento del mundo y probó armamento muy sofisticado de defensa y que todavía Bashar al-Assad, a pesar de tuvo toda la resistencia de los países occidentales, con tropas, incluso ataques desde Israel, ataques, digamos, internos de las milicias, se mantuvo y todavía está en el poder. Entonces eso está demostrando un poco el poderío y las capacidades tecnológicas rusas. En este momento, este era un plan que venía, no es de ahora. Pensemos en estos países como países muy nacionalistas, dada la relación que se estableció entre ellos, digamos. Es decir, la necesidad de autoidentificación es muy importante para Rusia porque estuvo derrotada, digamos, la Unión Soviética, y para Ucrania porque era una república democrática naciente o relativamente nueva. Entonces, son muy nacionalistas. Entonces, eso también es un imperativo nacional. Y dice Putin específicamente, es como que el hijo saliera de la casa y se le fuera, y el padre está enojado. Esa es como la relación. Se siente el padre todopoderoso. Sí. Y hay un castigo allí que comienza hoy día y que genera revolución en el mundo porque las reacciones han sido totales, pero además se anuncian sanciones y los efectos económicos, y es ahí donde quiero ir porque queremos ver qué pasa con nuestro continente, qué pasa con Chile, que es un país tan globalizado, pero que efectivamente si hay sanciones, de alguna u otra manera pueden afectarnos también a nosotros como país. Sí, primero las sanciones económicas tienen un límite. Lo que sí que estas sanciones, podríamos hablar de sanciones 2.0, porque son bastante mayores a las que se impusieron durante Crimea. Un solo dato, por ejemplo. Ahora, en este momento, cuando fue la invasión de Crimea en el 2014, Canadá le impuso a Rusia 440 sanciones distintas, en distintas áreas económicas. Correcto. 440. Bueno, pero ahora Canadá rompió relaciones con Rusia.
acaba de romper relaciones con Diferente Rusia trato. por la invasión de Crimea. Por lo tanto, es decir, vamos a hablar de cosas y va a imponer más sanciones a bancos rusos, a inversiones rusas, a movimientos de dinero, a la deuda externa, tal como lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está invirtiendo enormemente hoy día para poder mantener un nivel de tratar de alguna forma de encapsular a Rusia, cosa que en el fondo va a ser difícil porque tiene la relación con China, pero igual va a verse afectado. Pensemos nomás que, por ejemplo, en el comercio con Europa, Rusia exporta a Europa 177 mil millones de euros, que son alrededor de unos 200 mil millones de dólares, y compra 104 mil millones. O sea, tiene un superávit enorme. Y con Estados Unidos pasa algo similar, bastante menos, porque Estados Unidos compra cerca de 30 mil millones y le vende solamente 13.500 millones, más o menos. Entonces, primero va a tener una crisis en lo que son sus exportaciones. Segundo, estas exportaciones se van a ver más afectadas porque de alguna forma una apuesta rusa era lo que era el gasoducto que llega a Alemania, y en ese sentido Alemania también le cerró la llave del gasoducto, no le va a dar la certificación por esta situación de Crimea, en este momento, de Ucrania, y por lo tanto le está quitando. Y todos los países europeos le están poniendo sanciones enormes, muchas sanciones, a sus bancos, a los dirigentes, a la oligarquía. ¿Qué pasa con el caso de países como nosotros? Alguien puede decir, mire, no me importa este tema porque está muy lejos. Bueno, aparte que va a haber una crisis humanitaria, como lo dijo la presidenta Bachelet, muy grande. Hay una situación que se está rompiendo el derecho internacional. El derecho internacional se rompe porque hay una violación de no solamente de tratados, como el caso, por ejemplo, del memorándum de Budapest de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea de 1994, que se comprometió, donde Ucrania entrega su arsenal nuclear y países como Rusia, como Gran Bretaña y como Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía y la frontera existente de Ucrania. No solamente se rompe este tratado, se rompe también, ¿no es cierto?, la Carta de Naciones Unidas, o se viola la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo 4, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Es decir, está violándose la Carta de Naciones Unidas, porque se está recurriendo a la violencia y se está violando la soberanía. Un Estado soberano es cuando es políticamente soberano, efectiva, interna y externamente, sobre una geografía determinada y sobre la población y los recursos que están en esa geografía. Y esto no está ocurriendo porque es Rusia quien entra de alguna forma a resolver este problema. Hay un rompimiento del derecho internacional y para Chile, un país pequeño, el derecho internacional es muy importante para resolver conflictos, disputas económicas, para en el fondo fijar nuevas normas frente a temas que son emergentes, que son de inseguridad. Es decir, el derecho internacional es lo que permite una convivencia pacífica. Sin el derecho internacional y sin basarse en las cartas, digamos, básicas para poder intervenir, hasta Estados Unidos, que también cometió el mismo error, pero sin embargo tuvo una prudencia. La prudencia fue que lo hizo con un elemento de una cierta consagración de un acuerdo multilateral. No lo hizo solo. Las acciones unilaterales hoy día están penadas en el mundo. Sí, dígame. Sí. Lo último es que respecto del efecto, por ejemplo, comercial, sabemos que Rusia es el mayor productor mundial de trigo y maíz. Si bien es cierto, Chile no le compra directamente a Rusia, pero sí le compra a Argentina. ¿Y Argentina quién le compra la producción? Precisamente Rusia. A Rusia. Entonces, sí. Hay encadenamiento de situaciones que ¿cree usted que puedan verse afectados también? Sí, vamos a tener cadenas productivas que van a fallar. Pues, por ejemplo, el caso del petróleo. El caso del petróleo está hoy día llegando el barril de petróleo a cerca de $100, o está sobrepasando los $100, creo ya. Y ese es un tema no menor, porque subiendo el petróleo sube todo. Sube todas las mercancías, y eso tiene dos explicaciones. El petróleo, el barril, si vemos las normas de mercado, o sea, oferta y demanda, debería estar alrededor de $68 el barril. Según explican, ¿no es cierto?, personas de instituciones financieras internacionales, alrededor de $8 o $10 son productos del COVID, de la pandemia.
Y el resto, es decir, si estamos en los $70, teníamos los 80, los otros 20 son productos de la crisis en Ucrania. Ahora, ¿qué están haciendo los países en el fondo para resguardarse? Por ejemplo, países como el caso de Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo también, aumentar su producción para poder abastecer a países como Italia, como Alemania, digamos, que son dependientes un poco de los energéticos rusos. Esa es una salida que están haciendo. La segunda situación que en el fondo también están tomando es que de alguna forma va a haber una ayuda particular hacia ciertos países que en el fondo se vean más afectados por esta situación. Pero sin embargo, yo no creo que vayan a aflojar la situación económica, porque hoy día lo que está en juego es un poco cómo se estructura el próximo escenario internacional, cómo se va estructurando, si un elemento de fuerza realista o un elemento de derecho y de normas. Y eso es un tema no menor. Yo creo que ahí está un poco la disputa hoy día y va a ser muy terrible porque va a costar la vida humana, por lo menos en este caso de Ucrania, muchas vidas humanas. Y puede ser un conflicto bastante, puede ser prolongado porque no sabemos al final hasta dónde va a llegar Putin, porque Putin se preparó para esto, se preparó por mucho tiempo, juntó plata, y no solamente juntó plata, preparó a su fuerza y preparó al Estado y todo. Claro, un estadista porque además de derecho, de ser abogado, político, es jefe militar, estuvo en la KGB, conoce la estrategia de lo que está llevando adelante. Yo quiero agradecer la gentileza de este contacto con Ufrovisión acá en la capital de la Araucanía. Ha sido muy claro y nos ha dejado muy bien informados respecto a este tema. Un agrado en saludarlo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes.